Esta semana es una semana que nos marca muchísimo el corazón de Jesús y lo que va sucediendo en los momentos previos a su entrega definitiva por nosotros, que vamos a vivir a partir del Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua. Este texto, el evangelista Juan lo pone en el marco de la Última Cena, donde según él y su escrito no hay una institución de la Eucaristía, pero sí está el lavatorio de los pies. Pero sabemos que en el marco de esta cena, donde Jesús se entrega totalmente por nosotros, lo hace en el marco de estas tradiciones. Fíjense ustedes cómo Jesús en el Evangelio de hoy está en el medio de la tradición de Judas y del anuncio de las negaciones de Pedro. Y cómo en el marco de estas dos realidades, Él dice, soy glorificado. Les decía ayer que los textos que leemos se escriben luego de la resurrección de Cristo, y especialmente el Evangelio de Juan se escribe cuando ya los otros evangelios están publicados y leídos por las comunidades. Por lo tanto, ya Juan lee en la muerte de Cristo su gloria, en la traición de Judas la gloria. Misteriosamente, esa traición que lo va a llevar a la muerte es el comienzo de la gloria de Jesús. En este pasaje evangélico, solo el discípulo amado, que va a ser el que va a permanecer con Jesús hasta el fin, aún en la cruz, es el que tiene la capacidad de sacarle al Señor quién es el traidor. Los textos evangélicos quieren mostrarnos mucho más de lo que sea una nota periodística. Y en este caso, mostrarnos que hay traiciones, que hay negaciones, pero que hay amor, como en el caso del discípulo amado, para permanecer al lado de Jesús. Y que hay también entrega de Jesús por todos nosotros. Vamos caminando entonces hacia la Pascua con esta fortaleza interior, de preguntarnos juntos y cada uno en el corazón en qué lugar queremos estar. La traición de Judas es de noche. Cuando Judas sale, solo una palabra dice el evangelista: era de noche. Porque la traición genera mucha oscuridad en el que sale. Tanta oscuridad que Judas terminará quitándose la vida. La negación de Pedro luego será redimida. Y Pedro podrá redimirse una vez que Cristo resucitado le preguntará, lo veremos después en un domingo de Pascua, en el tercer domingo de Pascua, las preguntas de Jesús: Pedro, ¿me amas? El discípulo amado permanece firme. Será entonces nosotros qué elegimos en estos días, libremente. ¿Qué elegimos? ¿Estar al lado de Jesús y seguir sus caminos? ¿Reconocer nuestras debilidades y nuestras pobrezas? Y ojalá nunca elegir el camino de la traición, porque la noche quedará en nuestros corazones. Es una opción en la cual estamos invitados a recordar. Les decía al principio que hoy es el Día Mundial del Agua, y vale la pena también reflexionar sobre este tema en este día, a la luz de este Evangelio. La semana pasada nosotros estuvimos en Caleta Olivia, reunidos 3 días en la reunión anual de los sacerdotes de la diócesis de Río Gallegos, que prácticamente estuvimos todos, salvo un problemita de algunos de la isla, pero que querían venir, pero la verdad es que es muy lindo, es muy hondo saber que todos quisieron estar en este encuentro, un encuentro histórico para Caleta Olivia, porque por primera vez también se celebró la misa crismal. Casi todos, realmente todos los que participaron de la misa crismal nunca habían estado en esa misa, y la verdad la vivieron con mucha alegría. Nos acompañó en las reflexiones Monseñor Luis Infante de la Mora, obispo de Aysén, Chile, lugar donde abunda el agua, donde la diócesis está inmersa en el agua, agua dulce, uno de los reservorios más grandes del mundo, y él tiene una reflexión muy profunda sobre el tema del agua. Por eso lo invitamos a que venga a hablarnos sobre el Laudato Si. Y por eso quiero traer algunas reflexiones que nos acompañó tanto el obispo como con el Papa en el tema del agua. Cuando el Papa plantea
que el problema ecológico y el problema de los bienes naturales que tenemos en el mundo no es solamente un problema de la naturaleza, sino es un problema del hombre que vive en ese lugar, que vivimos en este lugar. En el fondo hace alusión a este Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando uno decide traicionar, cuando uno decide el camino de la corrupción, cuando uno elige el camino de la destrucción, la noche se avecina para todas las personas, especialmente para los más pobres. El Papa es muy claro en el Laudato Si, por ejemplo con el tema del agua, pero también con otros temas. Cuando el agua se contamina, cuando el agua no se utiliza como se tiene que utilizar, cuando el agua se depreda, cuando las mineras, cuando las petroleras, cuando aquellos que destruyen el medio ambiente, destruyen el agua, los que sufren son los pobres, que no pueden comprar agua, que no van a poder tomar esa agua y no van a poder vivir. Pero no solamente las personas, sino también la naturaleza, que no se puede regar, que no se pueden alimentar los animales. El agua, como otros elementos, pero como es el Día Mundial del Agua, me refiero a esto, es un elemento vital. Y por eso, tener agua limpia y beber agua limpia no es solamente un petitorio que puedan hacer las personas, es un derecho. Y como derecho hay que exigirlo. Toda persona tiene derecho y puede exigir tener agua para tomar. Nos decía, y se doy gráfico con esto, en la conferencia de prensa que brindó el obispo a los medios locales de Caleta Olivia, con ellos replicados en toda la provincia. Es muy normal que en una conferencia de prensa se pongan botellitas de agua. No voy a decir nada, no estoy en los medios públicos, aunque creo que voy a estar. Las botellitas de agua envasada, las corrió todas el obispo, dijo, guárdenme estas botellas. Las botellas, el agua envasada es un gran negocio para el mundo. Nos venden que el agua está mal, y lamentablemente el agua está mal. Y entonces tenemos que comprar el agua, cuando el agua tendría que ser un derecho de poder tomarla naturalmente y bien. Quizás uno ya ni piensa esto, para nosotros quizás también tenemos la dicha aquí de que abrimos la canilla y el agua sale, a veces no tanto, pero normalmente aquí sale. Les digo que en Caleta es difícil, en Caleta hay que cuidar hasta las gotitas de agua. Me he quedado sin agua en Pico Truncado una mañana, y la verdad que uno a veces no se da cuenta de lo que significa empezar el día sin poderse lavar la cara, ¿no? Es una cosa que a veces, bueno, pasa un día y después se solucionó. Pero imagínense las personas que no tienen, que no cuentan con el agua para lavarse, para tomar, con los animales que no pueden estar. Hablábamos con los sacerdotes del Decanato Norte de por qué a veces incluso no podemos regar, no podemos tener una planta, no podemos hacer un jardín, no podemos lavar la calle, no podemos lavar la vereda. Porque ¿qué hacemos? O regamos las plantas o nos bañamos y tomamos agua y cocinamos. Cuando el agua escasea, te planteas esas cosas también. Entonces tenemos un recurso natural en el norte de nuestra provincia que no solamente es un recurso que está a veces también deteriorado, sino que también falta. Y el famoso acueducto que viene desde el lago Múster, prometido tantas veces y que se rompe cada rato, mientras estábamos reunidos ahí no había agua, se había vuelto a romper. Son cosas que nos tienen que preocupar también a todos los que habitamos la diócesis de Río Gallegos, y especialmente a acompañar a nuestros hermanos del norte, que ustedes saben que están muy decepcionados, porque todas las promesas del famoso acueducto del lago Buenos Aires, que prometieron los gobiernos anteriores, y que prometieron estos gobiernos también, la licitación quedó desierta. Nadie se presentó para hacer el acueducto del lago Buenos Aires hasta Caleta Olivia. Por lo tanto, nuestros hermanos de Caleta Olivia están muy decepcionados porque nadie va a hacer ese acueducto. Y otra vez seguirán los problemas del agua. Se darán cuenta entonces que el Evangelio de hoy tiene mucha actualidad. Y que la noche se siente muy fuertemente en situaciones que a veces son traiciones, que a veces son negaciones, y que a veces no pensar en aquel que necesita el agua. Y que, insisto, no es que, bueno, la tiene que pedir. Es un derecho y hay que exigirlo, porque es para vivir. Entonces,
Entonces, este año, el Martes Santo nos cayó en el Día Mundial del Agua, o el Día Mundial del Agua cayó en el Martes Santo, en el marco de esta Semana Santa, en el medio de, no solamente de esta situación, sino de muchas otras complicaciones que estamos viviendo. Siempre les digo que nuestra fe y nuestro compromiso cristiano tienen que llegar siempre a la realidad que vive la gente y que vivimos todos. ¿Para qué? Para aprender hoy del discípulo amado, del que está al lado de Jesús, del que está fiel a aquel que quiere sacar las cosas adelante. Que nuestra oración, que nuestro compromiso y que nuestro cuidado del agua, porque algo que podemos hacer nosotros, sí, podemos cuidar el agua que tenemos. Podemos no derrocharla, podemos protegerla, podemos tratar de que cuando vayamos y visitemos lugares no ensuciemos el agua, podemos hacer muchas cosas. Están a nuestro alcance, están a nuestra mano. El Papa lo propone en el Laudato Si, son acciones muy sencillas, pero que ayudan a los demás. De esa manera vamos acompañando también un mundo mejor. El mundo está como está, además de las catástrofes que pueden pasar en la naturaleza, porque los hombres lo hacemos así. También está en nosotros intentar cambiar. Pero confiamos, siempre confiamos. Somos hombres y mujeres de esperanza. Y por eso el llamado que hace el Papa, no solamente a los católicos, porque el Papa escribe una encíclica para todo el mundo, se ubica en un lugar para hablarle a toda persona que habita en la tierra, más allá de sus creencias, porque las cosas que habla son necesarias para todos. Que podamos en este día también dejar un poco la noche de lado y poner más luz en este caminar, para que muchos puedan vivir conforme a lo que su dignidad les da, que es vivir y crecer, alimentarse,